Buenos días tengan todos. Es 6 de agosto y doy gracias a Dios porque podemos pasar este tiempo aprendiendo más de nuestro Señor y de su palabra. Vamos a seguir con el tema de la oración. La semana pasada comenzamos con este tema que es sumamente importante para los hijos de Dios y vimos qué es la oración y por qué es necesaria la oración. Ahora, obviamente tenemos esa necesidad de orar a solas que tenían los discípulos, porque veían a Jesús que él pasaba tiempo orando a su Padre Celestial. Pero también nosotros vemos que hay una necesidad de orar juntos, orar con nuestros otros hermanos, orar con los hijos de Dios. Hay algunos pasajes que a mí me llaman mucho la atención al respecto, porque podemos ver eso en Hechos 1:14. Podemos ver a los discípulos entregados de continuo a la oración. La vida de la iglesia comenzó. Jesús había ascendido y los discípulos fueron testigos de eso. Ahora les tocaba hacer caso a lo que Jesús les había dicho. Y como dice el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, ellos tenían que quedarse en Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos mientras esperaban esta promesa? Como personas obedientes estaban juntos, pero en esa espera dice la palabra del Señor que estaban entregados de continuo a la oración. Es decir, ellos veían la necesidad de pasar tiempo orando y lo hacían de una forma continua. Y la idea que nos da el texto original es que persistían firmemente en la oración, dando un constante cuidado de ella. Era necesario permanecer comunicados con Dios. Ese tiempo de espera lo usaron para dedicarse de continuo a la oración. Había una gran necesidad de orar en ellos. Ahora, no sabemos qué es lo que estaban diciendo, no sabemos qué es lo que estaban orando, pero era un tiempo en el que se regocijaban y a la vez era un tiempo en el que estaban ansiosos. Regocijo por todo lo que habían vivido y todo lo que habían visto, ansiedad por todo lo que venía y por saber cómo se cumpliría esa promesa. Los discípulos necesitaban compartir juntos sus alegrías, sus dudas y también sus temores. La palabra dice algo más, que ellos estaban unánimes, es decir, que tenían un mismo parecer, que tenían un mismo sentir, un mismo objetivo. Eran un cuerpo. Todos apuntaban a una sola cosa. Y en este sentido se dedicaban de continuo a la oración. Y saben, por eso como iglesia nos reunimos cada semana a orar. Y tal vez sería lindo reunirnos todos los días. Tenemos la reunión de oración esta noche, que, bueno, por este tiempo es virtual. Y pasamos orando el tiempo del jueves y también pasamos orando en las diferentes reuniones, en los grupos Getro, que son células, y también pasamos orando en otros ministerios, como en el grupo de varones o el grupo de mujeres. ¿No? Y saben, se cumple lo que dice Salmo 133:1, que dice: «He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía». Cuán hermoso es para un padre ver a sus hijos en unidad. Cuán hermoso es para Dios ver a sus hijos juntos orando. Ahora, más adelante, luego de Pentecostés, es decir, luego de que el Espíritu Santo entró en los hijos de Dios, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, da su primera prédica evangelística. Y a raíz de esa obra del Espíritu Santo, miles de personas se convierten y entran a formar parte del grupo de seguidores de Cristo, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en Hechos 2:42-47 vemos lo que hacía la iglesia que estaba comenzando. Y el pasaje dice que se dedicaban continuamente ¿a qué? Dice a la enseñanza de los apóstoles, al compañerismo, es decir, a la comunión unos con otros, a cumplir las ordenanzas que el Señor les había dado y también a la oración. No era parte de un programa.
no se convirtió en una partecita que tenían que cumplir como hijos de Dios, sino que era una parte importante de su vida, y lo hacían nuevamente de forma continua. No era solo un punto en su programa, era una necesidad. Todo lo que hacían era parte de su vida. No eran actividades que solo hacían por ser cristianos. Lo hacían porque querían conocer más del Señor, querían relacionarse con sus hermanos, querían obedecer lo que el Señor había dejado y estar continuamente hablando con Él. Ahora, oramos como individuos, oramos como cuerpo, porque necesitamos orar. Tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos el ejemplo de hombres y mujeres de Dios. Vemos la necesidad de orar constantemente, de comunicarnos de forma íntima y personal con nuestro Señor. Pero, ¿qué es lo que hacemos al orar? ¿Qué es lo que hacemos cuando oramos? En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, vemos de forma clara qué es lo que hacemos en la oración. Con el Padre Nuestro, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ¿quieren aprender a orar? Porque ustedes me han dicho, Señor, enséñanos a orar. Todo va a partir de depender de Dios absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que yo hago. Cada uno de los aspectos de la vida de Jesús estaba en la voluntad de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Es decir, cada aspecto de su vida estaba bajo el control del Espíritu. Buscaba hacer en todo momento la voluntad de su Padre y lo transmitía con su ejemplo. Como hombre dependía plenamente de Dios, y eso es lo que veían las personas. Parte de esa dependencia era perseverar en oración. Entonces, a través de esta oración, es decir, a través de lo que el Señor les enseña a sus discípulos del Padre Nuestro, reconocemos nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Creador. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero no solo es nuestro Padre y Creador, sino que es la fuente de lo que esperamos, tanto para el presente como para el futuro. Porque dice, venga tu reino. Dependemos de lo que nos ha dicho y vivimos conforme a esa esperanza, no como un deseo, sino como una certeza. Dependemos de Él, porque es quien está en control de absolutamente todo. Y dice, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Saben, dependemos de Él en todo, porque Él está en control de todo. Pero también dependemos para llenar nuestras necesidades físicas, porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También dependemos de Él para solucionar nuestros problemas espirituales, porque dice, y perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras deudas, y para relacionarnos también con nuestro prójimo, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, a todos los que nos deben. Y por último, dependemos de Él para seguir nuestro caminar con Él, porque dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Saben? Jesús a través de esta oración les estaba diciendo a sus discípulos, ¿quieren aprender a orar? Dependan completamente del Señor, en todos los aspectos de su vida. Posiblemente algunos discípulos esperaban que Jesús les enseñara a pedir poder para sanar enfermedades, para sacar demonios o para resucitar muertos. Señor, danos el poder para hacer maravillas, para mostrar al mundo que somos tus hijos. No, toda la oración de Jesús les enseñó a que nosotros tenemos, gracias a su revelación, gracias a su palabra, y pone énfasis en la dependencia total. Tú no eres quien hace todo en mi vida. Perdón, tú eres quien hace todo en mi vida.
Yo solo puedo depender de ti. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Dependencia total de Dios. ¿Qué oraba Jesús? ¿Acaso Jesús le decía, Señor, dame el poder para hacer milagros y más milagros? No. Cuando leemos las oraciones de Jesús, lo que hacen es mostrar una dependencia total de Dios, el deseo de que Dios haga la voluntad, su voluntad en nuestra vida, en su vida. Debe ser lo mismo en nosotros. Tenemos que depender plenamente del Señor. Es lo que Él quiere que hagamos como sus hijos, depender completamente de Él. Hermanos, somos seres limitados y nuestra confianza tiene que ser depositada en el Dios Todopoderoso que responde como Padre. Entonces, si estoy diciendo esto, surge una pregunta. ¿Tiene poder nuestra oración? Saben, ha sido muy difundida la idea de que al orar desatamos un gran poder, que nuestra oración tiene poder, que nuestra oración es poderosa. Y yo pregunto, ¿acaso está en nosotros algún poder a través de la oración? En la Biblia vemos que el poder de Dios se manifiesta de una forma increíble. Pero, ¿es nuestra oración la que tiene poder? ¿Acaso Dios requiere de nuestras oraciones para actuar? Y la respuesta sencilla es que nuestra oración no tiene poder. El único que tiene poder es nuestro Padre Celestial. Él obra en su voluntad. Y nosotros no podemos torcer la voluntad de Dios o no podemos activar la voluntad de Dios por nuestras oraciones. Jesús dijo en Juan 16, 23 y 24 que hasta ese momento sus discípulos no habían pedido nada en su nombre y que debían pedir al Padre en su nombre y Él se los iba a dar para que el gozo sea completo. Y también Juan escribió en 1 Juan 5, 14 y 15 que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos, obviamente es de acuerdo con su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El centro de ambos pasajes es Dios obrando. No es nuestra oración. El poder está en Dios obrando, en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad. No está en nuestra perseverancia o en nuestro fervor. Es Dios quien obra. Es más, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les dijo que nuestro Padre Celestial ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Mateo 6:8. Entonces Dios ya sabe lo que necesitamos y nos da conforme a su voluntad. Responde a las oraciones que hacemos en el nombre de Jesús. Y bueno, ahí surge la pregunta, entonces, ¿para qué oramos? ¿Cómo es que ve Dios nuestras oraciones? Saben, son preguntas que vamos a responder el próximo jueves. Si el Señor permite que podamos estar nuevamente en este espacio, la comunidad contigo. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias porque podemos ver, Señor, a través de tu palabra, un aspecto tan importante en nuestra vida que es la oración. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir una vida de oración, tanto individualmente como también como familia espiritual. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes también a entender que en la oración nosotros estamos presentando algo que tú ya sabes, Señor, algo que tú ya conoces, y que tú vas a obrar conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Te pedimos que tú bendigas nuestra semana, Señor, que tú nos guardes, que tú nos des la sabiduría y la sensatez para hacer las cosas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Buenos días, hermanos, y que el Señor les bendiga.